Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Estamos nuevamente aquí en Frente Regional por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Vamos a hablar de lo siguiente, de este libro, Enfermos de Cobardía, Jorge Matute Jones, El falso crimen perfecto. ¿Quién lo escribió? El mayor en retiro de Carabineros Andrés Ovalle, quien fue parte importante de la investigación posterior a la desaparición y, por supuesto, muchos años después también respecto de la muerte de este joven en aquel momento universitario. Vamos a hablar justamente del libro, de la investigación que él llevó a cabo, de otras cosas también que involucran a este caso. Andrés Ovalle, gracias por estar acá. Encantado de poder conversar acerca de este tema y poder, a través de este medio, dar a conocer a las personas que vivieron en esos momentos, estamos hablando de 25 años atrás, un cuarto de siglo ya, desde que ocurrieron los hechos de este crimen tan deleznable y, por otro lado, una investigación tan tóxica. Exactamente. A ver, bueno, esto ocurrió el año 1999. Primero, quiero partir. Enfermos de Cobardía, Jorge Matute Jones, El falso crimen perfecto. ¿Por qué este nombre? Porque detrás de ello involucra a muchas personas que debieron en su momento tomar las decisiones que correspondían. Y me refiero a las autoridades del momento, llámese desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista policial e incluso desde el punto de vista político. Porque era un caso que desde un principio se empezó a complicar y hubo intereses determinados en que los hechos no se supiera la verdad, cuál era el trasfondo de lo que había ocurrido en ese momento con la desaparición de un joven que había ido a una discoteca como cualquier otro, como lo hacen todos los fines de semana los jóvenes, y para que este hecho policial inicialmente pasara a ser después una razón de Estado, en donde las autoridades del momento deberían haber accionado en la forma que correspondía, darlo a conocer en la forma que correspondía, sin temor a ocultar, ¿no es cierto?, una imagen, un prestigio o proteger la institucionalidad del país, porque al final lo que se protege detrás de este crimen es la institucionalidad del país porque está comprometida principalmente en lo que es el encubrimiento en el tiempo. Perfecto. Quiero ir al detalle un poco más adelante en la conversación. ¿Usted escribió este libro desde qué año empezó a escribirlo? Mira, primero, para que se tenga claro, yo no empecé a escribir, primero no soy escritor, ni poeta, ni escritor, así lo digo en el epílogo también. La idea de esto fue, lo tomé como una terapia, de sacarme toda la frustración, la impotencia, de no poder dar a conocer la verdad de la forma que correspondía. Yo recibí muchos ataques, incluyendo de la propia familia Matute. Entonces esto fue para mí una terapia, de sacarme toda esa frustración. Y por eso al inicio de la primera y segunda parte, que fue escrita en el año 2004, representa una verdadera catarsis, que incluso hubo algunos capítulos que tuve que arreglarlos en realidad, porque representaban todo el dolor y vuelvo a repetir, toda esa frustración, esa impotencia. Y posteriormente, cuando se fueron desarrollando en el tiempo diferentes informes por diversos medios de comunicación, se empezó a hablar del famoso crimen perfecto, esto que siempre en forma muy morbosa a algunos les gusta como buscar en los anales de la criminalidad, ¿no es cierto?, y dar a conocer... Y los medios de comunicación también. Por supuesto. Sí. Y todo lo que hay detrás, estos poderes fácticos, ¿no es cierto?, en donde también los poderes fácticos están compuestos por algunos medios de comunicación. Pero el tema es que eso me empezó a repugnar un poco, de cómo se estaba desviando intencionalmente con situaciones que no eran reales, desviando la investigación y los antecedentes que habían, y por supuesto lo que la gente desconocía, y mezclando cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Y lo que me hizo específicamente esto de que dar a conocer que no es un crimen perfecto, fue el hecho que en algunos informes, de televisión principalmente, lo daban por hecho de que así había sido. Perfecto. A ver, ¿y terminó de escribir más o menos en qué año? ¿2014? Yo empecé a escribir en la tercera parte, el 2017, cuando fui reuniendo una serie de otros antecedentes, porque yo me fui después de Carabinero y curiosamente mi retiro se debió a un fraude administrativo interno. Y eso me hizo investigar la situación que a mí me había afectado y estaba relacionada con el caso. Okay. Estaba relacionada con el caso Matute. Y eso me hizo indagar
en adelante y empecé a obtener otros antecedentes, como por ejemplo, y yo creo que fue lo básico, tuve acceso al expediente, al cual nunca había tenido. Y ahí me di cuenta la cantidad de irregularidades que había en ese proceso. Bueno, a ver, 2024, actualmente, ¿por qué decide publicar este libro? Libro que usted en su casa lo puede encontrar, lo puede comprar a través de Amazon. Amazon. A través, bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Se edita allá. Sí. ¿Por qué allá en Estados Unidos y por qué no acá en Chile? La pregunta va un poco más en concreto. ¿Hubo interés acá en Chile de editar este libro o hay interés ahora, una vez que ya está impreso? Yo diría que las dos cosas, porque hicimos un sondeo con quienes de alguna forma me orientaron. El libro lo escribí yo solo, no hay intervención de nadie, no hay autores anónimos ni nada que se le parezca. El libro es un libro personal, personal absolutamente mío, no hay nadie que haya puesto una letra ahí. El tema, yendo a la pregunta, ¿por qué lo hago por Amazon? Porque me daba más independencia y también tengo una mayor cobertura a nivel internacional. En estos momentos formo parte de la comunidad académica forense latinoamericana y a través de esa comunidad ha habido mucho interés de saber el caso y se conocía el caso. Sí, claro. Tuvo ribetes internacionales. Trabajé en México también contratada por la Fiscalía Federal de México el año 2022 porque me pidieron cooperación en una investigación criminalística y policiológica de un hecho ocurrido en el estado de Oaxaca en el año 2016 y también sabían del caso y me preguntaron y es por eso que lo hice por Amazon y también, vuelvo a insistir, me daba una independencia de todo punto de vista, incluso desde el punto de vista legal. ¿Y acá en Chile? Acá en Chile sí lo voy a editar. Perfecto. Sí lo voy a editar y de preferencia acá en la región. Perfecto. Yo siempre he dicho, soy penquista de corazón. Bueno, viví 10 años acá, conozco la realidad de Concepción y evidentemente, como el hecho ocurrió acá, tengo un compromiso con Concepción. A ver, al poco tiempo de ocurrida la desaparición de Jorge Matute, a usted lo llaman de Santiago, usted lo describe en su libro, según pude leer. Fue bastante complejo el asumir esta importante responsabilidad, gran responsabilidad. Y usted habla y escribe en su libro lo siguiente, habla de tomar decisiones criteriosas y valientes, especialmente al inicio de su investigación, cuando usted comenzó a investigar este caso de Jorge Matute Jones. ¿Por qué hubo tanto resquemor? ¿Por qué tanto temor? ¿Y de quiénes? ¿A quiénes le tenían temor estas personas que debían tomar ciertas decisiones que eran importantes para la investigación? ¿Qué pasaba? Me refiero tanto a lo que ocurría aquí, en la octava zona de Carabineros, como también a nivel central. Al inicio de la investigación yo lo tomé como lo que era, la trascendencia que estaba teniendo, la cobertura periodística que tenía, pero siempre me llamó la atención desde el inicio de que al tratarse de una presunta desgracia, ¿por qué tenía ese revuelo? De por qué tenía esa trascendencia, o estaba teniendo esa trascendencia, de por qué habían mandado en comisiones especiales, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, oficiales especializados en determinadas áreas, grupos especializados en determinadas áreas para investigar el caso. Estamos hablando de una presunta desgracia, que no era más que eso, dentro de las primeras 48 horas, incluso dentro de los primeros meses. Me llamaba profundamente la atención. Me costó también, con el tiempo, cuando ya fui investigando, que lamentablemente me costó creer que funcionarios de Carabineros estuvieran comprometidos, a lo menos en el ocultamiento del cuerpo, posteriormente a la muerte, obviamente, de este joven. Me llamó la atención y también me preocupó la actitud de algunos jefes. Estoy hablando de generales, estoy hablando de coroneles, ¿no es cierto?, de que veían con cierto resquemor la investigación. Por eso también dentro de la misma y en los primeros meses de ella, cuando yo me hice cargo, ya Jorge Matute llevaba 7 meses desaparecido. Había habido una serie de situaciones anómalas dentro de los primeros equipos de investigadores y me dieron la orden a mí. ¿Pero fue a propósito esto? ¿A propósito qué, perdón? Estas investigaciones anómalas, ¿se hizo a propósito? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque habían un par de oficiales en esos primeros equipos de investigación que no tenían absolutamente nada que hacer. Que era el jefe de inteligencia y un abogado, asesor jurídico, que era un asesor jurídico que no le correspondía en absoluto.
tener participación activa en una diligencia, tanto como interrogar a personas eventualmente detenidas, hacer o participar en allanamiento. Eso no lo puede hacer un asesor jurídico. ¿Y cómo llegaron ahí a esa investigación entonces, a hacerse cargo? Se incluyeron solos en la investigación, sin que nadie oficialmente los nominara para tal efecto, como ocurrió en el caso mío. La orden llegó desde Santiago, desde la Dirección de Orden y Seguridad, de la Dirección General, con nombre y apellido, para que yo me hiciera cargo del documento. Y para eso hubo una resolución escrita. No así aconteció con estos oficiales a los que hago referencia. Claro, porque uno podría entender, claro, que se haya hecho cargo de la investigación o que estuviera en la investigación el jefe de la sección de inteligencia. Exacto. Uno dice, sí, por supuesto, pero claro, el asesor jurídico, que además usted menciona en su libro, que además interrogaba a ciertas personas, que entregaba informes de cuestiones que no le correspondían, o que no era su expertise, al menos. Un asesor jurídico es asesor. Vale decir que revisa, por ejemplo, sumarios administrativos internos, está en el patrocinio de aquellos funcionarios que tienen algún problema legal para representarlo en los tribunales, asesora en materia de su competencia al jefe de zona. Esa es la función de un asesor jurídico, pero no de ahí a tener participación activa como un oficial de orden y seguridad, no le compete. Sin embargo, este señor lo hizo activamente. De hecho, que generó un informe cuando salió en ese momento, en enero del año 2000, de la eventualidad de que Jorge Matute hubiese sido incinerado en el horno del crematorio acá del Hospital Regional. ¿Ya? Y él lo hizo y descartó toda posibilidad de que así ocurriera, situación que tampoco era efectiva, porque ni siquiera se hizo asesorar por un perito en materia de incendio, ¿ya? Como lo hicimos posteriormente nosotros en el mismo año, en septiembre. Y acreditamos que sí se podía cremar una persona parcial o desmembrada en el horno y de acuerdo a la caloría, que eran 1080 grados que emite ese horno, 1080 grados la persona o los restos no duran más de 3 horas en convertirse en ceniza completamente. Recordemos que esos incineradores están para la incineración, valga la redundancia, de elementos orgánicos, como placenta, amputaciones, etc. Usted también habla de algunas actuaciones erráticas, una actuación también, más bien, podríamos decirlo, paciente, por parte del jefe de la 8ª zona, sí, en aquel momento, el general Uribe. ¿Usted confió en algún momento en él o pudo confiar en él? Sí, yo siempre creí y pensé en él. Él actuó, de mi punto de vista, en forma correcta, pero se vio sobrepasado por los hechos. Yo creo que no tuvo la rigurosidad para enfrentar la crisis, porque esa era una crisis que se estaba enfrentando, y yo creo que no tuvo esa capacidad en el momento, de acuerdo a las circunstancias, pero haber dudado de su persona, de su honestidad, de su honorabilidad bajo ningún punto de vista, porque lo conocía de antes y me consta su transparencia en el actuar. Pero sí se sentía a lo mejor influenciado, por ejemplo, por estas otras personas que realizaban este trabajo más bien anómalo, errático. Justamente porque su carácter, su forma de ser era una persona afable, muy respetuosa de sus subalternos, y también me molestaba y dolía que otros subordinados y que tenían influencia sobre él y su cargo, ¿no es cierto?, lo hicieron lamentablemente cometer errores, por el interés que tenían precisamente en desviar la investigación, quienes abusaban de esa confianza que había sido depositada en ellos. ¿Se sintió perseguido en algún momento cuando estaba llevando a cabo la investigación por parte de sus pares? Sí. Esa persecución la sentí en 2 fases. Primero, que se me negara todo acceso, por ejemplo, cuando apareció supuestamente suicidado el cabo Martínez en la comisaría Coronel. Un suicidio sospechoso, ¿no? O que se tapó una muerte como suicidio. Yo no tuve acceso al sumario. Perdón, esto ocurrió, para que la gente nos entienda, cuando se empezó a investigar el tráfico de droga, que se habló del cartel de Coronel, ¿cierto? Y esta persona, bueno, manejaba cierta información supuestamente y terminó fallecido en Coronel, pero no se sabe en qué circunstancias. Sí, lo que la gente no sabe también es que hay 4 muertes asociadas a la desaparición y posterior a la muerte de Jorge Matute. Hay 4 muertes y entre ellas está la del cabo Martínez. Está también la persona que me entregó por primera vez información a mí directamente, y esa persona también apareció suicidada en Villarrica. Está la muerte de un bombero de Coronel también, que tenía antecedentes y escuchó situaciones relacionadas con dónde estaba oculto en ese momento Jorge Matute, y también a los 2 días después lo mataron. Bueno, y en el caso del cabo Martínez yo no tuve acceso al sumario administrativo, me lo negaron.
no tenía acceso de ninguna naturaleza. Se me fueron negando una serie de cosas. Lo otro, por ejemplo, cuando la magistrada Flora Sepúlveda a mí me entregó la primera orden, porque tuve 3 órdenes de parte de ella. Una orden, la primera, con la que hicimos el informe que entregué el 6 de noviembre del año 2000. Lo primero que me dijo en ese momento, me entrega la orden para que tome declaración a tal cual persona, pero me dijo textualmente: a Betanzo y a los guardias no me los toca. Y la información que nosotros teníamos estaba direccionada precisamente dentro de la parte de la fase primaria de la desaparición de Jorge Matute a Betanzo y los guardias. Eso le quería preguntar, justamente para entrar ya un poco más en la investigación en sí. Usted siempre apuntó a que la verdad estaba al interior de la discoteca, o que ahí al menos podía dar muchos indicios de lo que pudo haber pasado. Según usted, ¿qué pasó? Bueno, el subterráneo es el principio de ejecución de lo que ocurre con Jorge Matute. Jorge Matute había permanecido por espacio de 2 horas fuera de la discoteca porque había sido, empleemos un término bien coloquial, había sido echado, lo habían sacado de la discoteca por su comportamiento, estaba bajo los efectos del alcohol. Él, aprovechando un descuido de los guardias por otra situación que acontece en los estacionamientos, con estos jóvenes que después fueron procesados y que el comisario Arena aprovecha para decir que fue a Jorge Matute que lo agredieron en esa oportunidad, y en los estacionamientos no fue así. Jorge Matute aprovecha precisamente ese incidente que se ocasiona en los estacionamientos para volver a ingresar. Y lo primero que hace es bajar al subterráneo para ir al baño. Y en vez de abrir la puerta de baño de los hombres, abre la puerta de una dependencia en donde se estaba desarrollando una actividad privada, una reunión privada, en donde habían connotados políticos de la época, uno actualmente vigente, acá en la discoteca. Esos políticos habían participado también en la Expocorma, que ese día se había cerrado. No hay en el libro. No, nombres no. Solamente de los políticos no hay nombres de los políticos. ¿Y eso por qué? Porque ya hubo una acusación, no una acusación, sino que se les indicó a uno de ellos y hubo unos juicios de por medio. No quiere decir que los juicios porque hayan sido cerrados, no es verdad lo que se denunció en ese momento. Estoy hablando del año 2011, en donde ocurrieron esos antecedentes desde el punto de vista legal, procesal. Es por eso. Nada más, no es por cobardía, no es por nada, porque hay un antecedente anterior, nada más que eso. Pues si le pregunto los nombres, ¿prefiere usted no mencionarlos? No los voy a mencionar por lo que acabo de decir. Perfecto. Vuelvo a decir, no porque tenga temor a hacerlo, porque ya hay un antecedente anterior de un proceso. Perfecto. Nada más que por eso. Okay. Nada más que por eso. Pero eso no cambia que estuvieron ahí. Perfecto. Entonces, él se equivoca, usted dice, y abrió esta puerta donde se estaba viendo a cabo esta reunión. Por lo demás, los políticos no tienen nada que ver con la golpiza que se le da y lo que ocurre después. Perfecto. Pero tienen injerencia, sí, ¿no es cierto?, en la presión que hay para que se desarrolle todos esos acontecimientos. Abre la puerta, se encuentra con esta situación y pretende o quiere entrar para participar porque ve que están, pero ve y sabe quiénes son los que están ahí. Reconoce a tal o cual. Que están consumiendo cocaína, el consumo de alcohol. Hay policías también, que eran los que prestaban cobertura al traficante que organizó y que patrocinó esa reunión privada, que era un empresario de la gastronomía penquista. ¿Ya? Y eso es lo que es el espectáculo. Pretende ingresar, no lo dejan y llaman al guardia que apodaban al oso, quien lo toma y lo empieza a golpear en el mismo lugar, en el subterráneo, y lo sube escalera arriba tomado desde las axilas. Por eso su chaqueta después presentaba unos desgarros que fueron comprobados por la Bioquímico Chile Bellota cuando se le hizo una pericia a esa chaqueta. Y lo lleva y lo golpea brutalmente y lo golpea con una manopla hasta la salida de la discoteca. No es cierto, como se dijo en el tiempo, que Jorge Matute no haya sido víctima de una golpiza. Eso es lo que da inicio a todo este suceso. Y lo segundo, no es cierto tampoco que no hayan habido testigos. Testigos sí hubo, pero todos fueron amedrentados y amenazados. ¿Ya? Ahora... Perdón, ¿sí? Aprovecho de preguntarle, porque también se habló y bastante que Jorge Matute Jones intentó sobrepasarse o se hizo un buen tiro, el lindo, sí, con la pareja de Bruno Betanzo, con Carmen Cereño. Sí. ¿Eso también se descarta? No, eso fue al inicio, por eso lo sacaron. Y por eso permaneció afuera. Antes, perfecto. Pero eso permaneció afuera por espacio de 2 horas. Como no tenía plata para volver a su casa, estaba esperando que saliera y cerrara la discoteca para volver a juntarse con su amigo Gerardo Roa. Ese fue el tema. El hecho ese también ocurrió. Pero lo que ocurre y que da cuenta de todo lo que pasa con posterioridad, el hecho que ocurre en el subterráneo. Es donde se genera lo que en derecho se llama el principio de ejecución. Lo sacan de este lugar nuevamente ya agredido. Y después ya... Ahora hay una cosa, ¿por qué los políticos que salieron de ahí o la gente que estaba ahí en esos momentos, que también parte de las modelos que participaron en el desfile de modelos,
¿Por qué no nadie los ve? Porque había una puerta que daba desde el mismo subterráneo en forma directa a los estacionamientos sin pasar por el primer nivel. No tuvieron que subir para salir y no fueron detectados. Esto ocurrió aproximadamente 10 para las 5 de la mañana, ahora en que cierran la discoteca y a Jorge Matute lo vuelven a bajar al subterráneo, en donde queda la huella indeleble, ¿no es cierto?, de la sangre que va brotando de su cuerpo, principalmente la parte superior de la cabeza, y que deja lo que con posterioridad llamaron algo de la huella de la sangre, el camino de la sangre, algo así que lo denominaron. ¿Y qué pasó con esa prueba de la sangre? La sangre inicialmente la periciaron en el Lavocar, pero no había cantidad suficiente para determinar el factor RH, solamente se determinó a qué grupo pertenecía. Y ese grupo, ese grupo es el O10, no me acuerdo, pero ese grupo lo tiene el 80% de la población chilena. Ahora, como lo he dicho en otras oportunidades y también lo digo en el libro, el 80% de la población chilena no estaba en ese lugar precisamente esa noche en la discoteca. O4, el grupo es O4. Oh, perfecto. Y el 80% de la población lo tiene. Y no tenía la cantidad suficiente para determinar el factor RH. No obstante eso, 2 años después, en lo que quedaba aún de esa discoteca, eran los cimientos, era el radier, la escalera del subterráneo y un pilar, con la Bioquímico Chile Biot, el 9 de enero del año 2002, encontramos todavía restos de sangre, donde mismo se habían periciado. Y lo hicimos a través de rociar con el químico luminol. El químico luminol no detecta pintura, porque otra de las mentiras que salió, que nosotros habíamos encontrado pintura. El químico luminol no detecta pintura, si no, no tendría sentido en la ciencia forense. Es un compuesto químico que emite una luz azul, quimioluminiscencia. Es un químico que emite quimioluminiscencia y a través de una luz azul cuando toma contacto en este caso con la hemoglobina, con el elemento oxidante. Toma contacto y emite una luz azul. Y eso fue lo que ocurrió el 9 de enero, a las 9:30 de la noche que tomamos las muestras. Y bueno, hay otra situación que acontece. La magistrada me ordena a mí el día 23 de enero, cuando le entrego el informe conjuntamente con las muestras, el 23 de enero del año 2000, me da una orden para que las lleve a Washington al FBI. Estuve 26 días esperando para que el bando institucional se decidiera de cómo iba a ir a Washington, porque la orden así lo decía, en conjunto con la Bioquímico Chile Biot. Uno de los generales, el general Juan Donati Pino, que fue un obstáculo permanente a mi investigación, me dijo: no te hagas la idea que vas a ir a Washington. De partida, o sea, sin decir ninguna cosa. Y así fue. Y se determinó, ¿no es cierto?, que se rompiera la cadena de custodia. La cadena de custodia no se puede romper. Yo era el encargado de la cadena de custodia de llevar las muestras que la magistrada me las había devuelto para llevarlas a Washington, y no fue así. Se rompió, y en la participación de ese rompimiento de la cadena de custodia hay agentes de Estado comprometidos, tanto civiles como uniformados. Y uniformados me refiero, aparte del alto mando institucional de la época, de Carabineros, y a personal civil del Ministerio de Relaciones y del Ministerio de Justicia de ese tiempo. Estoy hablando del año 2002. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Y esto da a colación otra cosa, Hans, que es importante. ¿Por qué se trata de evitar o se trata de negar de que Jorge Matute, incluyendo lamentablemente a quien respeto mucho, que es la ministra la ministra Carola Rivas, le respeto mucho por el trabajo que hizo, pero no estoy de acuerdo con su teoría? ¿Por qué siempre se niega la golpiza de que fue víctima Jorge Matute? Porque negando la golpiza se anula la sangre que se encontró. Anulando la sangre se deja de comprometer a los agentes de Estado que están detrás de esto. Porque si así se comprueba, ¿no es cierto?, la sangre y los agentes de Estado comprometidos en el rompimiento de la cadena de custodia, el delito podría pasar a ser de lesa humanidad. En consecuencia, es imprescriptible. Perfecto. ¿Qué pasa después de la golpiza y que lo sacan de la discoteca? ¿Hacia dónde lo llevan? ¿O eso es parte de la investigación? ¿Qué pasó finalmente después con esto? No me lo respondo ahora. Perfecto. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos conversando aquí en Frente Regional con el mayor en retiro de Carabineros, Andrés Ovalle, acerca del libro que escribió Enfermos de Cobardía, Jorge Matute Jones, El falso crimen perfecto. No se vaya, ya bueno. Si quieres... Bien, seguimos acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, BioBio Televisión, hablando acerca de este libro, ¿verdad? Enfermos de Cobardía, Jorge Matute Jones, El falso crimen perfecto, que escribió
Andrés Ovalle, mayor en retiro de Carabineros, parte importante de la investigación acerca de este emblemático caso, no solamente de la región del Biobío, sino que también a nivel nacional. A ver, yo he dejado una pregunta planteada. ¿Qué pasó después de que sacaron a Jorge Matute Jones de la discoteca La Cucaracha? Y además agrego otro elemento posterior, por supuesto, a lo que yo le acabo de preguntar, y que tiene que ver con cuando la magistrada, ¿cierto?, la magistrada Flora Sepúlveda cambia además la carátula de la investigación cuando se hablaba por, primero, presunta desgracia y después también pasó a secuestro y obstrucción a la investigación. Ese es otro momento también importante de todo este proceso, ¿no? Sí, así es. El tema es que yo cuando me inicié en este caso, que fue el 5 de junio del año 2000, me di cuenta de que, no sé por parte de investigaciones, por parte de Carabineros, los grupos que trabajaron anteriormente, habían trabajado sin ninguna hipótesis, no habían planteado ninguna hipótesis. Y una investigación que se precie de tal no puede ser ni se puede plantear si no hay hipótesis. La hipótesis que nosotros planteamos 4 hipótesis, pero la que más nos entregaba información fue que había sido, ¿no es cierto?, un hecho absolutamente circunstancial y que la planificación de su desaparecimiento, había sido planificado su desaparecimiento. Y yo de esa forma se la planteé a la magistrada Flora Sepúlveda y me di cuenta, por la reacción de ella, de que efectivamente no había ninguna hipótesis de que se estaba trabajando. Se estaba buscando una persona nueva, nada más. Y ese es el punto inicial del cual yo me doy cuenta. Bueno, perdón, y ella en su momento, además cuando cambia esta carátula de la investigación, dice que había gente experta en desaparición de personas. Lo dijo en aquel momento. Habló de profesionales. Exactamente. Habló de profesionales. La verdad es que quizás en ese momento, a pesar de que yo comparto algo de ese momento, que lo que dijo la ministra, sí había una organización detrás de esto y con características criminales. Hoy en día se habla, con lo que estamos viviendo en nuestro país, se habla a cada rato se habla de organización criminal. No todos los grupos criminales son organizaciones criminales. Que se entiendan y que la gente también aprenda un poquito. La organización criminal tiene una característica sui generis, una característica sine qua non, diríamos, que sin la cual no es, que tiene que tener contacto, tiene que tener el nexo con la autoridad judicial, administrativa, política o policial, cualquiera de ellas. Ese es el nexo que tiene que tener una organización criminal para que sea una organización criminal. Si no tiene esa característica, pasa a ser otro grupo criminal, porque hay grupos criminales que generan delitos, por ejemplo, de tráfico de droga, también generan la desaparición forzada, generan el sicariato, pero si no tienen ese nexo que acabo de mencionar, no es organización criminal. ¿Ya? Y en Chile tampoco existen los carteles de droga, otra cosa. No existen los carteles de droga. También tienen características distintas. Pero ese no es el punto, porque si no nos vamos a ir por varias cosas. Bueno, el tema es que sí, efectivamente lo que planteó la magistrada en su momento, que después yo lo analicé también con más antecedentes, claro que sí, había gente que tenía conocimiento de lo que hacía y estaban practicando lo que es la desaparición forzada. Ahora, la desaparición forzada, de acuerdo a la legislación nuestra, está orientada principalmente a que la cometen agentes de Estado, por todo lo ocurrido durante los años 70 y 80 en nuestro país. Pero la desaparición forzada, hoy por hoy, también es una de las características de los grupos criminales y que tienen características de organización criminal. Y lamentablemente, si esto continúa, nos vamos a tener que acostumbrar también a eso, porque la desaparición forzada siempre la practican, al igual que el sicariato, las organizaciones criminales. Y que lo que había detrás de quienes participaron en la desaparición de Jorge Matute, sí había un grupo criminal con características de organización criminal, compuesta por, entre otras cosas, por funcionarios de Carabineros. Lamentablemente, y con dolor lo digo, porque yo pertenecí a esta institución tan respetable durante 25 años. Lo sacan de la discoteca. ¿Y se sabe qué pasó después con él? Lo llevan inicialmente, de acuerdo a la información que en ese tiempo teníamos, porque trabajé con otras personas, a un lugar, a una casa, no sé si de Lorenzo Arena o por el sector de Hualpencillo. Lo mantienen a lo menos 24 o 48 horas para determinar qué es lo que hay. Porque ellos los que están detrás del ocultamiento, no se imaginaron lo que venía después, incluyendo a las personas que estuvieron esa noche en esa dependencia donde se generó la reunión privada. Se van enterando no solo de la gravedad de las lesiones que tenía aquel joven que había pretendido ingresar a donde ellos estaban, sino que se enteran además que era hijo con reconocido sindicalista de la zona. Y eso va generando confusión y temor de lo que iba a trascender. Pensaron inicialmente que con el pasar de los días el clamor de la búsqueda iba a disminuir. Muy por el contrario, aumentó, ¿no es cierto? Y toda la gente, principalmente aquí en la región y después a nivel nacional, se dieron cuenta del clamor de una madre que buscaba a su hijo de forma desesperada. Y eso hace que se vaya extendiendo
los días de secuestro, ¿no es cierto?, y privado de voluntad y de libertad de este joven, y lo trasladan hasta una parcela que está en las afuera o camino a Santa Juana, por el sector de Patagual, en donde permanece de acuerdo a la información que nosotros teníamos y también de acuerdo a la información que aporta el cabo Martínez, que desde mi punto de vista fue asesinado y que dejó un croquis. Un croquis que también aparece en el libro y está claramente, ¿no es cierto?, descifrado ese croquis en el libro, como se lo descifré porque viene en clave, estaba en clave, como se lo descifré a la ministra Carola Rivas el día 9 de octubre del año 2014, cuando por segunda vez prestaba declaración ante ella, y ella no le había tomado asunto al croquis porque así permaneció archivado durante 14 años, hasta esa fecha. 14 años sin que le tomaran asunto. Incluso estuvo en manos a quien primero tuvo en manos ese croquis, fue la magistrada Flora Sepúlveda, quien se lo entregó al comisario Arenas, pero no sacaron absolutamente nada porque no descubrieron que venía en clave. Y eso está descifrado ahí, también se lo descifré en su momento a la ministra Carola Rivas. Bueno, y después su cuerpo aparece en aparece, ese Patagual. Claro. La pregunta es, volvamos a las preguntas, ¿por qué una persona hace un croquis y lo oculta en el forro de su chaqueta? Porque sabe que le podía pasar algo y sabía lo que se estaba exponiendo. Y sabía que lo dejó en clave para que sus familiares, una vez que le entregaran sus pertenencias, una vez fallecido, lo encontraran, como así ocurrió y así aconteció. Cuando yo, vuelvo a insistir, le mostré y le expliqué el croquis que venía en clave al ministro Carola Rivas el 9 de octubre del año 2014, ella me dijo, yo le ordeno, mayor, porque fue la única vez que me ordenó algo, que no se lo explique a nadie y no se lo dé a conocer a nadie, menos a los medios de comunicación. En ese momento yo pensé, bueno, está el proceso ya de investigación, claro, tiene toda la facultad para hacer y prohibir lo que a ella le parezca. Lo tomé de esa forma, pero nunca más se supo del dibujo, nunca más se supo del croquis, nunca más se supo que ella diera a conocer algo relacionado con lo que yo en ese momento le di a conocer. Usted deja de trabajar en la investigación y también para Carabineros. ¿En qué momento y por qué? Yo, bueno, esa es otra situación aparte, porque a mí no solamente me tenían que sacar de la investigación, sino que de la institución. Y es así como yo fui llamado a retiro mediante un fraude administrativo. Se hablaba que había problemas de salud. Claro, inicialmente fue así porque yo sí estuve con licencias médicas. Estuve con licencias médicas primero durante unas par de semanas y después antes de mi ida al Congreso, porque fui invitado a la Cámara de Diputados, la comisión que llevaba la investigación, no la investigación propiamente tal del caso Matute, sino que de la función que cumplían las policías en la investigación de ese caso. Y en ese contexto yo fui invitado y la invitación me fue ocultada por el alto mando institucional porque no querían que me presentara ante la Cámara de Diputados. No obstante, igual fui. ¿Estamos hablando de qué año? Del año 2002, 4 de septiembre del año 2002. Perfecto. Esa es la fecha exacta. Y se me ocultó, pude ir porque en ese tiempo también me llamó el diputado Ulloa al teléfono para saber si yo sabía de la invitación. El diputado Bayo también, que era familiar de mi esposa en ese tiempo. Y eso fue que me alumbró a mí, por decirlo de alguna forma, para que concurriera a la Cámara de Diputados. No obstante que me dijeron que iba bajo mi responsabilidad, pero fue a última hora que me dieron a conocer. Permaneció oculto eso. A ver, quiero preguntarle su opinión respecto de las siguientes personas. Flora Sepúlveda. ¿Qué opinión tiene acerca de ella y del trabajo que realizó? Bueno, perdón. Sí, no se preocupe. Yo la verdad que primero no entiendo por qué la magistrada Flora Sepúlveda tomó este caso cuando el principio de ejecución de este hecho ocurre en el sector jurisdiccional del juzgado del crimen de Talcahuano. Claro. Que estaba en ese tiempo a cargo del magistrado, del juez Carrasco, que ya está fallecido. Una excelente persona por lo demás. Segundo, ella se deja llevar, la apreciación que yo tengo, por todo lo que hacía el señor comisario Arenas. Y el comisario Arenas pasa a ser dueño del proceso. Yo no me explico una serie de... De la PDI. De la PDI. Yo no me explico cómo él tomó ese poder y empezó a direccionar. Todo lo que él hacía, se decía, era lo que lamentablemente la magistrada acataba. Y no porque yo lo viera, sino porque con ver el expediente uno se da cuenta. Hay informes ahí que no guardan relación alguna con lo que un policía tiene que hacer.
Y esos informes daban cuenta de desacreditar, por ejemplo, a testigos oculares de lo ocurrido con Jorge Matute Jones. Pienso que ahí, desde mi punto de vista, como autoridad judicial, se dejó llevar por el accionar de un policía, se vio comprometida con la situación que estaba aconteciendo, creo que no dimensionó en el momento lo que estaba ocurriendo y la dimensión que iba a tomar ese proceso. Y dicho de otra forma, no quiero ser peyorativo ni quiero ofender a nadie, pero le quedó grande, demasiado. Del juez Juan Rubilar y que lo subrogaba también Jaime Solís. Usted eso ya lo vio un poco más desde afuera. Yo lo vi de afuera. El caso, por ejemplo, de lo que tengo que decir, el caso del ministro Rubilar, es que prácticamente no hizo nada y estuvo 4 años. Y eso no solamente lo dije yo, lo dijo la familia, lo dijo por los medios de comunicación. Es más, en el año 2007 hubo un joven que se presentó en una comisaría de Valdivia dando a conocer que tenía conocimiento, había sido testigo del traslado de Jorge Matute al hospital de Hualqui, cuando presentaba las graves lesiones que le ocasionara el guardia. Se presentó y dio a conocer esa situación, y eso era verídico. Yo me acuerdo que el nombre de ese joven era Fabián. Todos dijeron que nadie lo conocía, que no tenían nada que ver, incluso los abogados querellantes, que era una farsa, una mentira. El ministro Rubilar se demoró más de 2 semanas en tomarle declaración, que fue espacio suficiente para que se desistiera, ¿no es cierto?, y lo amenazaran. Después habló de que eran, asimismo, maluras de cabeza. Ese fue el término que utilizó en ese momento. Eso fue en el año 2007. Y después tenemos el tema del ministro Solís, que yo me entrevisté con él en febrero del año 2014. Creo que fue el 14 de febrero del año 2014. Y tuve una reunión con él en su oficina, asistido por mi abogado Gonzalo Malagueño y su esposa Patricia Regada, que dicho sea de paso había sido ella quien había conseguido la entrevista con el ministro Solís. Estuvimos conversando y lo que me llama profundamente la atención dentro de toda la conversación, cuando él me dice, oiga mayor, me dice, ¿y no sería mejor que estos cabros se echaran la culpa? Yo lo quedé mirando, ¿de qué cabros me estaba hablando? También lo digo tal cual en el libro. Sí. ¿De qué cabros me estaba hablando? Y le dije, perdón, ministro, le dije, no le entiendo, ¿no? Estos cabros dijo que fueron procesados por secuestro y obstrucción a la justicia. Pero si ellos no tienen ninguna responsabilidad, por lo demás le dije yo, fueron absueltos porque no tenían ninguna responsabilidad ni nada que los ligara por la misma Corte Suprema. Entonces no entiendo cómo los va a ligar. No, es que mira, el caso ya está prescrito, mayor. Y lo bueno sería que estos cabros se echaran la culpa. Yo los presento aquí, me dijo, y lo hago que firmen, que se hagan responsables, y así le damos la respuesta a la madre y cerramos el caso. En esos términos, yo no estoy agregando absolutamente nada. Le dije, pero si ellos no tienen nada que ver, ¿cómo se van a echar la culpa de algo que no tiene nada que ver? Y eso me sirvió para entregarle unos documentos que quise que los incorporara, y eran los documentos de la hipótesis con la cual nosotros habíamos trabajado, oficializada por el Alto Mando Institucional de Carabineros, y era importante para mí porque tanto el señor Senger, abogado querellante, como el señor Héctor Arenas de la PDI convencieron al ministro que la hipótesis con la cual trabajó Carabineros, en este caso quien yo comandaba, yo personalmente, había sido una hipótesis inventada por mí para favorecer a los 7 jóvenes procesados, cosa que no era cierto porque esa hipótesis venía firmada por el Alto Mando Institucional de Carabineros. Y ese fue el documento que le entregué al ministro Solís. Y aparte de eso, le entregué el documento firmado por el agente del FBI en Santiago acerca del rompimiento de la cadena de custodia cuando mandamos las muestras de sangre. Perfecto. Y le dije que la incorporara, para que la incorporara. Él sacó fotocopia, nunca incorporó el ministro Solís esos documentos que yo le entregué, porque lo supe meses después, cuando le planteo esta misma situación a la ministra Carola Rivas. Ella sí los incorporó. A ver, la Policía de Investigaciones tenía, ¿verdad?, otra hipótesis, otra bajada hacia otro lado, podríamos decir, con supuestamente la participación de estos jóvenes, las jóvenes araos que estaban supuestamente involucrados, que estuvieron también en prisión preventiva en su momento, que después salieron libres. Absueltos, si no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Exactamente. ¿Por qué la PDI llegó a eso, a esa investigación o a involucrarlos a ellos? Mira, partamos de la base que las hipótesis eran similares. Lo que planteaba Arenas, una golpiza. Una golpiza. O sea, ellos también conteste con que hubo una golpiza. La sitúan fuera de la discoteca. Aquí hay una situación bien específica que yo le planteo en varias oportunidades. Dentro de la criminalística hay un concepto que se llama supresión hipotética, que es la acción o omisión que influye en el desarrollo de un determinado delito. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió qué es lo que pasa para que Jorge Matute desaparezca y aparezca 4 años después solamente su osamenta? Es un joven que va a una discoteca bajo los efectos del alcohol,
como dicen hoy en día los jóvenes, y los hijos dan jugo, ¿verdad? ¿No es cierto? Lo expulsan de la discoteca, vuelve, lo golpean. ¿Qué hubiese pasado? La supresión hipotética. Ese mismo hecho, Jorge Matute baja al baño, ¿no es cierto? Pero sigue armando escándalo, pero esa reunión privada no se está desarrollando. No se está desarrollando. Lo hubiesen pegado, lo mejor que lo hubiesen pegado, en la misma forma incluso, pero el procedimiento es adoptado en forma regular. A lo mejor llaman a carabineros, hay testigos que acusan al guardia que le pegó y el procedimiento se toma en la forma que corresponde, detienen al guardia por agresión y a Jorge Matute lo llevan al hospital y hasta su recuperación. Eso es lo que hubiese ocurrido. Pero ¿qué es lo que hace cambiar? ¿Qué es lo que se desarrolla en ese momento? Esta es la supresión hipotética. ¿Qué es lo que se desarrolla en ese momento que hace que todo cambie a una anormalidad, por decirlo? Que no hay procedimiento, no hay intervención de la policía, no hay intervención del centro hospitalario. Es esa reunión privada es la que genera toda la situación que le ocurre a Jorge Matute Young, porque había que ocultarla. Y él había presenciado esa situación. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Ese es el meollo del asunto. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Por eso después la ubican afuera, la golpiza. Perfecto. ¿Usted después trabajó con esta familia, con la familia de los jóvenes que estaban involucrados por parte de la Policía de Investigaciones? Porque se hablaba también respecto de aquello. Sí. Usted ya no trabajaba más, se había retirado, ¿verdad? Sí. O lo habían retirado de Carabineros y comenzó a trabajar con la familia Arauz. ¿Eso pudo haber a lo mejor, no sé, desacreditado la investigación que usted estaba llevando a cabo? ¿Lo sienta así o intentaron desacreditar esa investigación porque usted después trabajaba o ayudaba o cooperaba con la familia Arauz? Aquí hay una interpretación, una muy mala interpretación que lamentablemente da a conocer la ministra Carola Rivas en una entrevista que le hacen en el año 2018 cuando ella da a conocer su teoría y el cierre y el sobrecimiento de la causa. Y yo analicé para escribirla en el libro, debo haber analizado unas 2 entrevistas de ella de ese año, porque dio muchas entrevistas, con pendón de fondo, el Poder Judicial y otras cosas. Pero una me llamó poderosamente la atención. ¿Y por qué me llama la atención? Porque justamente ella se escapa mucho de la realidad de los acontecimientos y lamentablemente tergiversa muchas cosas. Y entre esa está esta apreciación que estaba haciendo en relación si yo trabajé con la familia. No es así. Y yo mismo se lo expliqué el día que me presenté, el 8 de octubre del 2014, cuando fui citado por primera vez por la ministra Carola Rivas. Lo primero que le dije, quiero que entienda que yo nunca antes conocía a la familia de ninguno de los procesados, como me lo adjudicaron, yo había trabajado para ellos. Eso fue mentira, eso fue parte de mi desacreditación, tanto por el señor Arena y el señor Senger, como también por algunos medios de comunicación de la zona. Eso le planteé. Quiero que ahora sepa que con posterioridad de mi salida de Carabineros, 2 o 3 años después, tomó contacto conmigo uno de los hermanos de estos jóvenes, que era Cristian Arauz, que es un psicólogo forense. Y quería hablar conmigo en relación al tema porque tenía mucha información que quería comparar conmigo y conversar. Y me fue de mucha utilidad porque me dieron respuesta también a lo que a mí me había pasado institucionalmente. Esa es la situación que ocurre, pero ocurre 3 años después que yo me fui de Carabineros. En consecuencia, nadie puede criticarme si yo tomo contacto con él o tal persona, porque habían hechos que a mí me afectaban y la información que estaba recibiendo me era favorable. Y ese es el punto, y no hay otro, no con la familia, ni que yo trabajé para ni para... No, se da 3 años después de que yo me voy de Carabineros. Para ir cerrando ya la conversación, lamentablemente no nos queda más tiempo, podríamos estar hablando aquí probablemente 2 o 3 horas más. Bueno, son 27 capítulos. Exactamente, libro muy extenso, pero de lectura bastante rápida. Sí. Debo admitirlo, yo estuve leyendo gran parte del texto para la entrevista. Usted ya lo decía, Carola Rivas, se encuentra el cuerpo, ella se hace cargo de la investigación y concluye ciertas cosas. Por ejemplo, que él tenía un químico dentro de su cuerpo, una droga. Y esa es la conclusión. Ella igualmente había manifestado, yo voy a llegar a la verdad. Y la verdad para ella fue que encontró esta droga al interior de su cuerpo. Pero nunca se supo finalmente qué había pasado previo a todo aquello. Para ir cerrando, una vez que se encuentra el cuerpo, en el lugar que se encuentra, y estas conclusiones que saca la ministra Rivas, ¿a usted lo deja un poco más tranquilo? ¿No está de acuerdo con aquello? Ya algo insinuó en todo caso en el primer bloque. Sí, yo no estoy de acuerdo en absoluto con su teoría porque carece de fundamento. Desde el punto de vista de la criminalística no tiene sustento empírico ni fáctico, es así. Así de simple, y también lo doy a conocer y también doy a conocer por qué.
Ahora, ella en una oportunidad, la última vez que me entrevisté con ella, me dijo dos cosas. Mire, yo me tengo que preocupar de la imagen. ¿Qué imagen, ministro? De la imagen del Poder Judicial. Entonces, prevalecía al parecer la imagen del Poder Judicial sobre lo que usted estaba investigando. Por eso el último capítulo, el 27, se llama Hojas de Parra para salvar la imagen. Segundo, ella me dice también en esa oportunidad, puedo llegar a la verdad pero sin justicia. ¿Qué es lo que imaginé yo en ese momento? Bueno, que iba a prevalecer la prescripción. Eso es lo que imaginé. Pero nunca me imaginé que iba a generar una teoría de la naturaleza con la cual saca. Ahora, tomando en cuenta lo del pentobarbital, el certificado de función de Jorge Matute dice que murió por la ingestión de pentobarbital. El pentobarbital es un barbitúrico que está en desuso en nuestro país. Y está en desuso específicamente porque es un sedante antidolorífico muy fuerte que se utiliza en la etapa de la anestesia. No es una droga recreativa como la que trataron de plantear algunos. Y es una droga que tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la dosis médica y la dosis tóxica hay un pequeño espacio. En consecuencia, si no es suministrada por una persona que tenga conocimientos para hacerlo, eso puede ser fatal, como ocurrió en el caso de Jorge Matute. Pero en el caso de Jorge Matute no fue suministrada en una dosis, fue suministrada en forma sistemática y en el tiempo recibió más de una dosis. Y es por eso que el cuerpo no la alcanza a metabolizar y aparece 15 años después. Y eso no lo digo yo, lo dice el laboratorio de Murcia, en España, donde fueron examinadas las osamentas y ratificada por el entonces director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Busto, un doctor de mucha trayectoria, y de mucha trayectoria y connotación, que hoy lamentablemente ya está fallecido. Pero él lo ratifica en una entrevista que hace en el año 2015 a la periodista Carla Zunino de TVN, y también está en el libro completo esa entrevista. Perfecto. Enfermos de cobardía, Jorge Matute Jones, el falso crimen perfecto, escrito por el mayor retiro de Carabineros Andrés Ovalle. Gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional. Muy amable. Muchas gracias, Jan. Ya estoy a disposición cuando quieran. Muchas gracias. A ustedes también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía aquí en Frente Regional por Canal 9 BioBio Televisión. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao. Canal 9 BioBio Televisión presentó Frente Regional